Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la jornada El Derecho Internacional en la pandemia del COVID-19. Contamos hoy con la participación de los profesores Frida Armas, Emiliano Buis, Silvina González Napolitano, Mónica Pinto y Juan Antonio Travieso. Por una razón lógica de tiempo, no habrá lugar a preguntas. Les pedimos por favor que mantengan sus cámaras apagadas. Para comenzar, tiene la palabra la profesora Mónica Pinto. Buenas tardes a todos, un placer saludarlos en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para asistir a este panel de profesores titulares de Derecho Internacional Público sobre el derecho internacional en la pandemia del COVID-19. Los 5 que estamos reunidos en este acontecimiento y nuestros colegas y profesores, el doctor Roberto Moncayo y el doctor Raúl Vinuesa, así como todos los adjuntos y ayudantes de nuestras cátedras, nos hemos puesto de acuerdo para dedicarle esta actividad a nuestra queridísima Hortensia Gutiérrez Pose, que nos dejó en mitad de esta pandemia y que ninguno de nosotros pudo estar a su lado cuando partió. Así que Hortensia, desde el corazón. Colegas, amigos, vamos a actuar en orden alfabético, que es también el orden de nuestros temas, y tendremos 2 rondas. Así que, sin más, creo que le paso la palabra a mi amiga y colega Frida Armas. Tiene la palabra, profesora Armas. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, antes que nada agradecer esta iniciativa a la facultad, que nos muestra, no solo para nuestra materia, sino para todas las materias, y nos muestra cómo esta pandemia realmente abarca todas nuestras vidas, en tal manera que la Facultad de Derecho, todas nuestras materias, tenemos algo que decir en relación con el COVID-19. Bueno, en esta epidemia tan repentina, digamos, y no sé, dramática, algunos la califican como eso, podemos encontrar muchos calificativos, pero lo cierto es que como toda crisis nos replantea varios temas, ¿no? Algunos a nivel personal, seguramente en estos días nos ha ayudado a reevaluar nuestras prioridades o nuestros enfoques en algunos temas personales o profesionales, pero también en nuestra materia, ¿no? Esta situación nos está planteando nuevos desafíos, nuevas preguntas, y cuando la pandemia cese y volvamos a la normalidad, o a una nueva normalidad, seguramente vamos a haber descubierto ciertos gaps, que vamos a tratar de hablar de algunos de ellos hoy, en la capacidad de algunas instituciones de derecho internacional existente o de las organizaciones internacionales sobre cómo enfrentar las amenazas de una pandemia como esta y sus consecuencias en la vida diaria, en lo que hace a nuestro derecho internacional. Seguramente aprenderemos varias lecciones y el derecho internacional evolucionará como ocurrió en todas las grandes crisis, ¿no? Yo me voy a referir, hay muchos aspectos que podríamos tratar y no vamos a tratar todos en el panel de hoy, algunos quedarán simplemente como menciones. Yo me voy a referir a un tema un poco global, que es el mantenimiento de la paz y seguridad y el COVID-19, del que se desprenden muchas consecuencias que no vamos a poder abordar, pero al menos mencionar algunas, ¿no? Entre las particularidades que estamos viendo en este tiempo, una de ellas es que se invoca al hablar de la pandemia el lenguaje de la guerra, ¿no? El presidente de Estados Unidos se refirió a nuestra guerra con el virus chino, estamos en guerra con un enemigo encubierto, we will win, o sea, pero aparte de eso no fue el único, ¿no? Tenemos el primer ministro inglés que anunció debemos actuar como cualquier gobierno en tiempo de guerra, el primer ministro israelí también habla de guerra con un enemigo invisible, perdón. El presidente de Francia, que hizo una pausa y solemnemente anunció estamos en guerra. Incluso el primer ministro de Australia, que a veces uno podría pensar menos envuelto en esto, llamó a los australianos a embeberse del espíritu de los Anzacs, ¿no? Esos ejércitos neozelandeses y australianos que triunfaban en las guerras. ¿Y qué podemos decir también del presidente y CEO del Consejo Atlántico, ¿no? Ese think tank de Estados Unidos, que le pidió a Trump que designara el brote como un ataque armado, nada menos que a los efectos del artículo 5 del Tratado de Washington, ¿no? Para posibilitar la defensa colectiva en el marco de la OTAN. Entonces, por supuesto, de acá podemos entender que algunos actores querrían utilizar el derecho de la guerra, la defensa colectiva, para
justificar ciertas facultades extraordinarias o intervencionismo, ¿no? Y evidentemente esto no es un conflicto armado en el sentido de las convenciones de Ginebra. Los funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja también manifestaron, ¿no?, su preocupación por el uso de este discurso bélico. Conflicto armado y pandemia son dos cosas distintas. Pero independientemente de manifestar estas diferencias y no dejarnos utilizar, lo que subyace en esas expresiones que suscitan la adhesión de la población, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿No? También, y en mi opinión, fue mejor expresado por el secretario general de Naciones Unidas, ¿no?, que dijo, esta es una lucha de una generación, ¿no? Es como la razón, y también contiene la razón de ser de Naciones Unidas, ¿no?, en sí misma como organización. Y realmente me parece que es interesante pensarlo así. ¿Por qué? Porque el COVID-19 no es solo una amenaza sanitaria, como podemos estar viendo, ¿no?, sino que realmente encierra una amenaza a la paz y seguridad internacionales, ya que el virus es como la mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y además, como ya es súper conocido, pero como ha matado más personas a lo mejor en un día que el 11 de septiembre, que Pearl Harbor, como dicen los americanos, los daños que causa a las economías, no solamente de los países en vías de desarrollo, de los desarrollados, pero también por ese incremento en la agitación social y en la violencia, ¿no? Algunas sociedades que no eran vulnerables, en cierta manera se están volviendo vulnerables a los conflictos. En realidad esto no es nada nuevo, ¿no? No estoy diciendo esto amenaza a la paz y seguridad, no estoy diciendo nada nuevo, porque nos acordamos en el marco de Naciones Unidas ya fue establecido que una crisis sanitaria puede amenazar a la paz y seguridad internacional, ¿no? Nos acordamos con el HIV, SIDA y el ébola en África. No me voy a meter en la parte del Consejo de Seguridad, porque eso lo va a tratar el doctor Emiliano Buiz a continuación, pero como la resolución 2177 sobre el ébola determinaba que la extensión sin precedentes del virus del ébola constituía una amenaza a la paz y seguridad internacional, ¿no? Y eso ya fue en el 2014, y en el 2000 ya sobre el SIDA había habido, sin esas palabras, pero una definición semejante, ¿no? En esto hay como un juego múltiple, me parece. Por un lado, la pandemia incrementa las respuestas de violencia y odio, ¿no?, agravando los conflictos. Por otra parte, los territorios con hostilidades son más terreno fértil para difundir la pandemia, ¿no? Entonces se hace como una retroactivación. Pero también, y esto me parece importante, lugares donde no había conflicto se vuelven vulnerables por la situación de inseguridad y por la agitación social. Entonces, sabiendo que Naciones Unidas considera una crisis así sanitaria como posible amenaza a la paz y seguridad, quería referirme rápidamente, dentro del poco tiempo que tenemos, dejando el Consejo de Seguridad para el doctor Emiliano Buiz, a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y alguna conclusión de qué podemos sacar de acá, ¿no? La Asamblea General, que como sabemos en estos días cambió su sistema de votación, y de una manera interesante. Por supuesto, no hay reuniones presenciales, y uno decía de alguna manera se cambiará, pero la adopción de las resoluciones de la Asamblea General ahora son por lo que se denomina votación silenciosa o consenso tácito, ¿no? O sea, el presidente somete a consideración por varios días un proyecto de resolución, y si ningún miembro se opone, rompe el silencio, como se dice, el texto está adoptado, y si no es rechazado, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Que hay como un veto de todos los estados de la Asamblea General a la adopción de una resolución, mientras dure este sistema, ¿no? Pero bueno, la cosa es que la Asamblea General adoptó 2 resoluciones sobre el COVID, una sponsorada por 188 estados, en la que se habla de solamente amenaza a seguridad, ¿no? Creo que la Asamblea General está esperando la resolución del Consejo que habla de amenaza a la paz y seguridad, pero también expresa el fuerte apoyo al rol central del sistema de Naciones Unidas en respuesta a este problema. También hay otra resolución, la 274, de cooperación sobre vacunas, insumos médicos. Pero hubo un borrador de resolución presentado a la Asamblea General por Rusia, instando a 2 cosas importantes: poner fin a los bloqueos comerciales frente a las dificultades del brote,
y no tomar decisiones unilaterales sin aprobación del Consejo de Seguridad. Pero no pudo ser adoptada, por supuesto, por la oposición de algunos estados. ¿Qué ha hecho el secretario general? Desde el principio, desde el 23 de marzo, el secretario general, en el marco que tiene, ¿no? de facultades que tampoco son tantas, realmente tiene una actividad intensa, ¿no? Junto con el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria, que después en todo caso lo vemos, hizo un llamado al cese del fuego, para concentrarnos en lo de paz y seguridad, de ámbito global. Este llamado contó con el aval de 114 estados, de organizaciones regionales, líderes religiosos, más de 200 grupos sociales, entre los que hay 16 grupos armados, pero, y él lo indica, la desconfianza sigue siendo alta, ¿no? Y es difícil pasar a la implementación. No me voy a detener en todos, pero como sabemos en los países de África está muy difícil la aplicación de este cese del fuego, y tanto que el presidente de la Unión Africana reclamó lo que llamó el silencio de las armas, que dijo que era una obligación en realidad moral y humanitaria para los combatientes, para que los estados puedan facilitar la lucha contra la pandemia, ¿no? Después tenemos Somalia, que ha habido ataques aéreos, Siria, bombardeos, Myanmar, que se atacó un vehículo de la OMS. Realmente hay muchos esfuerzos, pero está costando. Y después tenemos el problema de Irán, en la que se habla de un terrorismo médico, ¿no? Porque desde el 17 de marzo hay unas nuevas sanciones de Estados Unidos, que en realidad pueden ser legales desde un punto de vista del derecho internacional, pero lo que ahora algunos nos podemos preguntar es, a la luz de la pandemia, estas sanciones, que pueden ser legítimas en una situación normal, ¿podrían ser violatorias a lo mejor del derecho internacional, o del derecho internacional humanitario, o del derecho internacional de los derechos humanos? O sea, es una nueva perspectiva la que nos da la situación, me parece, que estamos viviendo. El secretario general también llamó la atención sobre otros peligros a la paz y seguridad, como son la amenaza al terrorismo, ¿no? Grupos terroristas que ven como una ventana de oportunidad ante la distracción que tenemos todos con lo que está pasando, a lo mejor algunos controles se difuminan, y también la debilidad y falta de preparación para un posible ataque bioterrorista. Esto que pasó naturalmente nos llama la atención sobre si realmente estamos preparados. Otra cosa en el ámbito de Naciones Unidas son las operaciones de paz. El secretario general tomó medidas bastante rápido en cuanto a prohibió la rotación de tropas, la repatriación de personal o nueva llegada de personal, y puso protocolos muy fuertes para evitar lo que pasó en Haití. ¿Se acuerda que se introdujo la cólera en las misiones de paz sin querer? Bueno, introdujo unos protocolos para asegurar que no fueran vehículo de contagio, y centró la mayor parte de sus operaciones, sin descuidar la parte que hace el conflicto, en ayudar a los estados a ayudar a luchar contra el COVID. Bueno, ¿qué podemos no concluir? Porque después tenemos unos 2 minutos y podremos concluir lo de todos, pero creo que el COVID-19 nos ha recordado, por un lado, los ligados que estamos unos a otros, ¿no? Pero también una falta de liderazgo internacional, ¿no? Además de ese egoísmo y de todos los estados que nos hemos cerrado, a veces lógico, pero hay como una desconexión entre liderazgo y poder. Por ahí hay algunos líderes, pero no se ve muy claro si las grandes, donde está el poder, hay un liderazgo de verdad. Y esta amenaza a la paz y seguridad internacional es no con parámetros de un conflicto bélico, pero bueno, esto no va a terminar en un tratado de paz, ¿no? De victorias. Seguramente esto permanecerá también de alguna manera, entonces tal vez tenemos que mirar y apuntar en nuestro derecho internacional a ver, bueno, cómo vamos a tratar de elaborar nuevas normas que nos puedan ayudar. Bueno, y se acabó mi tiempo, así que lo dejo para después y le cedo la palabra a Emiliano Bois. Muchas gracias, profesora. Le pasamos la palabra al profesor Emiliano Bois. Bueno, muchas gracias. En principio quería agradecer no solo a Mónica Pinto por estar coordinando este panel, sino evidentemente a las autoridades de la facultad que nos han convocado para tener un espacio de diálogo, así que para mí siempre es un honor compartir estas reflexiones con gente a la que aprecio tanto.
Yo voy a empezar diciendo que el COVID-19 ha confinado al derecho internacional. El derecho internacional hoy está recluido, está aislado preventivamente en su espacio de acción, mirando las cuatro paredes que en definitiva constituyen lo que a mí me parece son los cimientos de este derecho internacional y que están de alguna manera interpelados por esta situación tan crítica que eventualmente está viviendo la comunidad internacional. Tres de esas paredes corresponden, me parece, a los temas centrales del derecho internacional que todos conocemos, y me voy a focalizar en el último, que tiene que ver con el andamiaje institucional. Primera pared que me parece a mí el derecho internacional está mirando desde esa sala de confinamiento, la subjetividad. Me parece que el COVID refleja una enorme cantidad de discusiones respecto de los sujetos del derecho internacional. Los estados que son los sujetos tradicionales saben que no pueden conseguir sus fines de manera aislada, y sin embargo pelean y de alguna manera enfrentan a la problemática con soluciones unilaterales en muchos de estos aspectos, y por supuesto están sujetos a presiones internas y presiones externas vinculadas esencialmente con actores no estatales, de los cuales podemos mencionar a las empresas farmacéuticas que presionan constantemente la toma de decisiones en el ámbito internacional. La segunda pared que me parece a mí ha puesto en crisis el sistema de la lucha contra la pandemia tiene que ver con las fuentes del derecho internacional, y ahí evidentemente uno advierte que en los tratados internacionales que generan derechos y obligaciones para los estados han recurrido a esta situación de excepcionalidad precisamente para, de alguna manera, realizar algunos comentarios y abstenerse de cumplir ciertas obligaciones amparados en esta situación de emergencia tan particular. La tercera pared tiene que ver con el problema de la responsabilidad internacional. Ahí no voy a hablar demasiado porque Silvina luego va a retomar el tema, pero me parece que no solo estamos en presencia del debate o la discusión en relación a si China efectivamente violó o no las regulaciones internacionales en materia sanitaria, sino además si los estados, cuando establecen medidas restrictivas precisamente como consecuencia de la pandemia, no están de alguna manera violando las obligaciones en el área de los derechos humanos, sobre todo cuando en muchos casos ni siquiera realizan declaraciones de estados de excepción o de estados de emergencia. La cuarta pared, que es la que me interesa en particular desarrollar, tiene que ver con aquello que le da orden a todo esto, que realiza un poco el sistema del derecho internacional y que tiene que ver con el andamiaje institucional, con la arquitectura institucional, que de alguna manera para mí es el talón de Aquiles de todo este sistema. Uno puede percibir en esa pared dos cosas distintas en función del modo en que uno encara el derecho internacional. Si uno lo plantea desde un punto de vista idealista, este andamiaje institucional, esta cuarta pared, en realidad sería una puerta, ¿no? Una puerta de salida a la libertad, a la paz, a la seguridad, una imagen un poco kantiana de la paz perpetua. Esta pared es lo que permite que el derecho internacional avance y salga de su confinamiento. Una segunda postura, contraria a esta, sería una postura más realista, que en esa pared lo que ve es un muro. Es un muro que los estados establecen, que es resultado de su propio ejercicio soberano, y que en muchos de los casos representan ejemplos de nacionalismos extremos, de estados que aprovechan su poder de influencia para llevar a las instituciones internacionales su mirada particular, su mirada individual y su mirada excepcional respecto de este derecho internacional. Y esto lo podemos ver cuando dentro del andamiaje jurídico examinamos los modos en que distintos organismos y distintas organizaciones se enfrentan al problema de la pandemia, y en este caso Frida ya ha avanzado un poco respecto a estas cosas. Uno tiene, por un lado, organismos especializados que tienen un conocimiento técnico muy fuerte, que tienen un prestigio científico y que, sin embargo, a los ojos de la comunidad internacional tienen poco poder decisorio, como la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, uno tiene órganos de Naciones Unidas con una capacidad decisoria muy fuerte, pero que están bloqueados por una serie de circunstancias. Y en particular me voy a referir al Consejo de Seguridad, que es quizás el órgano con poder decisorio, el gran responsable primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, que es criticado hoy por muchos precisamente por su inacción y por su silencio. El Consejo de Seguridad, en esta sala en la que el derecho internacional está confinado, sería el elefante que molesta a todos y del que nadie quiere hablar, ¿no? Tomando esta expresión anglosajona del elephant in the room. ¿Por qué el Consejo de Seguridad podría hacer algo? Bueno, Frida adelantó, y efectivamente muchos de los que sostienen que el Consejo de Seguridad debe accionar se fundan en esto, que efectivamente en el 2014 el Consejo de Seguridad, respecto del brote del ébola,
con la resolución 2177, estableció que el ébola constituía en esa época una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Si uno compara las situaciones, evidentemente uno podría pensar que el Consejo de Seguridad estaría de avanzar sobre esta misma lógica, sobre todo si consideramos los datos que la Organización Mundial para la Salud está proporcionando. Recordemos que el ébola, que surgió en Guinea, este brote, en diciembre del 2013, en el transcurso de 2 años produjo 28.600 infectados y 11.000 muertos, mientras que el COVID-19 en un cuarto de ese tiempo produjo por lo menos 7 veces el número de infectados y 7 veces el número de muertos. Desde ese lugar, parecería entonces que este precedente llevaría a que el Consejo de Seguridad debería actuar. Y efectivamente, algunos de los miembros del Consejo de Seguridad en la composición actual han llevado adelante proyectos para que el Consejo de Seguridad efectivamente termine adoptando una resolución. Es el caso fundamentalmente de los estados que son miembros no permanentes en la actualidad, liderados por Túnez. Túnez ha propuesto el 22 de abril un proyecto de resolución en el que habla de la coordinación reforzada que debería surgir en el ámbito internacional, el cese de hostilidades, precisamente retomando lo que el secretario general Guterres había dicho al respecto, por supuesto limitándolo, y esto hay que decir que el elemento político también está, limitándolo a las partes involucradas en los conflictos que están en la agenda del Consejo de Seguridad, y excluyendo, por lo demás, aquellas referencias a las medidas que puedan tomar los estados en la lucha contra el terrorismo internacional, que quedarían fuera de este cese, digamos, de hostilidades propuesto. A esto hay que sumarle, además, que precisamente con el apoyo de China, en el proyecto de resolución se incorporó una referencia a la labor de la Organización Mundial de la Salud. Referencia que ha motivado precisamente la oposición de los Estados Unidos, ¿no? En definitiva, Estados Unidos, que como ustedes seguramente saben, el 14 de abril, en un comunicado de prensa, el presidente Trump dijo que no iba a continuar el financiamiento de la OMS, considerando que la OMS está en connivencia con el gobierno chino a la hora de ocultar las causas y por lo tanto es corresponsable de este brote de la pandemia a nivel global. Evidentemente es este punto el que ha hecho que Estados Unidos decidiera dejar sin efecto, digamos, la posibilidad de llegar a la votación necesaria para que esto se convierta en resolución. Francia ha intentado establecer algún sistema para intentar descomprimir esta situación, tratando de reemplazar la mención de la OMS por otras menciones, y lo cierto es que Rusia, aprovechando, digamos, estas discusiones, ha intentado incorporar también un punto hablando del levantamiento de sanciones que eventualmente puedan afectar al acceso a las sanciones que están afectando el acceso de material médico o de suministros médicos, fundamentalmente pensando en las medidas de Estados Unidos tomadas en Venezuela y en Irán. Por lo tanto, me parece a mí que hay 2 posibilidades a partir de esta realidad concreta del Consejo de Seguridad. Una primera posibilidad es la no resolución, ¿no? Estamos acostumbrados ya a que en determinadas circunstancias, precisamente por falta de puesta en común de los miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes, estemos en vez de una no resolución. El caso de Siria es un ejemplo claro y un antecedente claro. La segunda posibilidad es una resolución que, en el caso de ser aprobada, sería o muy tibia, o muy genérica, o sería reiterativa de la resolución 270 que la Asamblea General aprobó el 2 de abril y que menciona términos como la solidaridad global, el multilateralismo, el compromiso a la cooperación, todos términos extremadamente interesantes, pero que de ninguna manera traducen los intereses nacionales y las estrategias geopolíticas que los estados del Consejo están manifestando. Me parece a mí que acá hay 2 riesgos que en todo caso planteo y que eventualmente puedo desarrollar en la segunda parte de la exposición. Hay 2 riesgos con aquellos que dicen que el Consejo de Seguridad está bloqueado y que necesita actuar. 2 riesgos, uno sustancial y uno más bien formal o metodológico. El riesgo sustancial me parece que tiene que ver con lo que yo llamaría la securitización, si se me permite el neologismo en español, la securitización de la salud. Es decir, el hecho de convertir a la salud en un asunto que tiene que ver con la seguridad internacional. El segundo elemento que me parece a mí que es riesgoso, el elemento metodológico, tiene que ver con creer que una organización internacional funciona mejor si está en condiciones de materializar por escrito sus consensos. Es decir, si tenemos un documento que eventualmente se pueda consensuar, se pueda aprobar, entonces estamos en condiciones de decir que esa organización funciona bien y que eventualmente está contribuyendo al derecho internacional. Bueno, me parece que esto claramente es así, y no es así precisamente porque el hecho de un documento final nada dice respecto del éxito o el fracaso de esa organización internacional. Y menciono simplemente un ejemplo para dejar la palabra.
que tiene que ver con las conferencias de revisión del Tratado de No Proliferación, ¿no? Que me parece a mí que durante mucho tiempo han sido analizadas desde esta luz de éxito-fracaso. En las conferencias de revisión del 2005 y del 2015, como no se llegó a un documento final, se dijo, fracasó entonces el sistema de desarme nuclear en el ámbito internacional. En cambio, en el 2010, finalmente hubo una enorme celebración de éxito, porque se llegó a un documento estableciendo 64 puntos de acción que, hay que decirlo, no se cumplieron, ¿no? Con lo cual me parece a mí que el argumento por el cual hay que presionar al Consejo de Seguridad, precisamente porque el Consejo de Seguridad debería emitir una resolución, me parece que eventualmente puede plantear una enorme cantidad de peligros y que eventualmente nos diría mucho respecto de los límites que un derecho internacional pueda llegar a tener. En todo caso, lo voy a dejar ahí y retomo algunos de los puntos en la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Buis. Le pasamos la palabra a la profesora Silvina González Napolitano. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer por esta iniciativa, ¿no?, que me permite compartir este espacio con estos queridos colegas. Bueno, yo me voy a enfocar, como mencionaron antes, en la responsabilidad internacional. Producto de este COVID, se han emitido distintas opiniones sobre si uno u otro Estado es responsable por las medidas adoptadas en relación con el coronavirus, o incluso si es o no responsable por las medidas que no se adoptaron, ya que la responsabilidad puede surgir tanto por una acción como por una omisión. Pero yo no me voy a referir a esto, ya que sería una situación muy compleja que dependería de contar evidencia respecto de esos actos, y además va a depender de las obligaciones que emergen de distintas fuentes del derecho internacional. Ya se habló también de derechos humanos, las normas que hacen al uso de la fuerza, etcétera, el derecho a la salud, etcétera. Yo en cambio me quisiera focalizar en las defensas que los Estados podrían invocar respecto de la violación de una obligación internacional. Ya que si bien el derecho internacional, como dijo Emiliano, ha entrado en cuarentena o algo así, para esta parte de la materia nos ha provisto de numerosos ejemplos. Uno muchas veces cuando da clases de las circunstancias que excluyen la ilicitud, da ejemplos que son meramente hipotéticos, y ahora muchos de esos ejemplos que eran hipotéticos ahora se han convertido en realidad justamente por la situación que estamos enfrentando. Entonces hay dos clases de defensas. Unas son las excepciones que establecen algunos tratados, como por ejemplo tratados bilaterales de inversiones o regionales que tengan un capítulo de inversión, o tratados de libre comercio con un capítulo de inversión o de comercio, de servicios o el que fuere, que establece una excepción para las medidas diseñadas y aplicadas para proteger objetivos legítimos de política pública, incluyendo, por ejemplo, medidas que hacen a la salvaguardia del orden público o la salvaguardia de la salud pública. Por supuesto, algunos tratados incluyen siempre que estas medidas no sean discriminatorias y se hayan adoptado de buena fe. Entonces aquí tenemos una primera defensa, de modo que si se aplica esa disposición contenida en esos tratados, la medida va a ser considerada lícita, ¿sí? Porque al cumplirse con una de las excepciones expresamente previstas por el tratado, no va a haber responsabilidad internacional, no va a haber ilicitud y por lo tanto tampoco va a haber responsabilidad internacional. Pero hay otras defensas que funcionan una vez que se prueba que el Estado ha incumplido una obligación internacional, que son unas medidas que que surgen del derecho internacional consuetudinario y que han sido codificadas por la Comisión de Derecho Internacional en un proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado. De modo que el análisis y la invocación de estas medidas va a funcionar recién una vez que se pruebe que un Estado ha incumplido una obligación internacional. Entonces, son las circunstancias, las denominadas por el proyecto, circunstancias que excluyen la ilicitud. Son 6 circunstancias: el consentimiento, la legítima defensa, las contramedidas, la fuerza mayor, el peligro extremo y el estado de necesidad. Con la aclaración que ninguna de estas causales podría ser invocada, de acuerdo con el proyecto, para justificar la violación de una norma
imperativa del derecho internacional. Y una segunda aclaración es que si un Estado prueba que le es aplicable alguna de estas causales, lo que se excluye es la ilicitud, y muchas veces podrá, como consecuencia, también excluirse la responsabilidad, pero no en todos los supuestos, no es como una regla automática, lo que en definitiva dependería de la evaluación de las circunstancias concretas de cada caso. Entonces yo noto que a partir del COVID-19 pueden darse algunos ejemplos que hacen a todas estas causales, ¿no? El consentimiento. El consentimiento tiene que ver con el consentimiento válido previamente del otro Estado para con el que se tenía la obligación. De modo que el otro Estado me autoriza que yo deje de cumplir la obligación, o por lo menos se suspende el cumplimiento de la obligación por un tiempo determinado mientras dure la situación de crisis. Esto concretamente se puede dar, muchos estados han aceptado, han consentido que otros estados dejen de cumplir o suspendan el cumplimiento de normas, de obligaciones internacionales, así que esto lo estamos viendo en distintas áreas. Por ejemplo, el pago de obligaciones dinerarias que tenían algunos estados, o de transporte de mercaderías, esto justamente con el cierre de fronteras se han tenido que suspender con esas actividades. Segundo lugar, la legítima defensa. Bueno, esperemos no tener que hablar de la invocación de esta causal, pero bueno, Frida hablaba, justamente mencionó que se vuelve a hablar de conflictos, de amenazas a la paz y a la seguridad. Entonces, si llegara a haber un ataque armado, por supuesto, estaría disponible la defensa, la legítima defensa, como una respuesta armada en reacción a ese ataque armado. Las contramedidas. Bueno, sin duda una contramedida tiene como efecto mantener el equilibrio frente a un Estado que incumple una obligación internacional que habilitaría al otro Estado, con el que se tiene esas obligaciones, a también dejar de cumplir. Esto sin duda también puede estar disponible, y de hecho las noticias han hablado de muchas situaciones en las que se puede hablar, por ejemplo, de ciertas medidas, como la de desacreditación por parte de China, de los periodistas, entonces ciertas contramedidas que ha adoptado Estados Unidos frente a eso, que habrá que ver si se viola o no alguna obligación internacional, y si se trata realmente de contramedidas o de medidas de retorsión, que la diferencia estaría dada porque la medida de retorsión en sí misma no es una medida violatoria de una obligación internacional, sino que sería una medida descortés o inamistosa. Esto, por eso, depende mucho del análisis de las circunstancias del caso, pero vemos que en los medios se está hablando de contramedidas, represalias y de retorsión. Luego, las otras tres causales que están relacionadas con una situación de necesidad, que son la fuerza mayor, el peligro extremo y el estado de necesidad, y que tienen en sí una distinción, porque la fuerza mayor se va a aplicar cuando hay una situación, frente a una fuerza irresistible, un acontecimiento imprevisto que es ajeno al control del Estado y que hace materialmente imposible cumplir con esta obligación. El peligro extremo es cuando se toman determinadas medidas para salvaguardar, el funcionario la toma para salvaguardar la vida de las personas que se encuentran a su cargo, o la propia vida del propio funcionario. Yo siempre les daba a mis alumnos un ejemplo, que es un avión que se ve obligado a aterrizar en otro lugar porque hay una situación de emergencia a bordo de esa aeronave, y resulta que en la práctica, producto del COVID-19, se dieron estas situaciones. Y por último, el estado de necesidad, que cuando el Estado se ve obligado a incumplir una obligación porque es el único modo de salvaguardar un interés esencial del Estado.
¿no? Frente a un peligro grave e inminente. Sin duda, acá estamos frente a un peligro grave e inminente. Un interés esencial del Estado es, por supuesto, la salud pública, y esto podría habilitar en determinadas circunstancias también la exclusión de la ilicitud, siempre y cuando la medida fuera el único modo y el Estado no hubiese contribuido a generar esa situación de necesidad, entre otros requisitos que en general reconoce el derecho consuetudinario. Bueno, muchas gracias, se me ha agotado el tiempo. Muchas gracias, profesora González Napolitano. Tiene la palabra el profesor Juan Antonio Travieso. Ante todo, muchas gracias y por esta iniciativa que ha tenido la doctora Pinto y sobre todo la Facultad de Derecho. Adhiero al homenaje a la doctora Gutiérrez Pose, que es un tema que nos emociona. Fundamentalmente en este momento que tenemos esto, yo realmente coincido totalmente con lo que han dicho los distinguidos profesores y amigos, pues realmente no podía decir otra cosa distinta a lo que ellos han dicho. Lo que simplemente me encuentro, voy a hacer algunas reflexiones, porque me encuentro ante la encrucijada, o sea, ante un cruce de caminos. En ese cruce de caminos, yo lo que quiero ver es la luz al final del camino. A veces, la luz en un túnel puede tener un sentido dual, porque puede ser la salida del túnel, o por el contrario puede significar que se acerca un tren. Pero por eso, en ese tema de enfoques duales, hay que recurrir siempre a los clásicos. Por supuesto voy a recurrir a Kant, con el patriotismo constitucional, por supuesto a Habermas, con ese punto de vista que lo amplía en esta nueva sociedad en la que tenemos la física de Newton y de Einstein y realmente la moral de Frankenstein, que es una expresión compleja en donde nosotros nos encontramos con que tenemos que hacer una fotografía del mundo de hoy. Porque el mundo de hoy es el del COVID, pero el COVID queda minimizado. Recordemos el mes de enero, antes que estuviéramos encerrados, en Australia. Se produce la muerte de 500 millones de animales, personas no humanas. ¿Qué pasó en el Amazonas? Y solamente 30 personas humanas. En febrero recién apareció el COVID-19. Mientras tanto, antes de ayer, en la tapa del New York Times, se nota en un cuadro impresionante los 40 millones, los 20 millones de desocupados de Estados Unidos, en donde en la tapa va hasta el final de la hoja. Entonces, ante esto, ¿y qué hacemos nosotros los profesores? Porque tenemos valores que nos conmueven. Hay una sensación de que a veces los juristas, los profesores, parecemos como intelectuales burocratizados, alejados de la realidad que nos conmueve. Necesitamos que el derecho se haga cargo de lo que hay que hacer con los combates contemporáneos, como el del COVID hoy. No ignoramos que lo que hacemos los profesores es un grito en la soledad, porque el derecho observa y existe la sensación a veces, no en los profesores, porque lo han dicho mis distinguidos colegas, en la sensación de la gente es que el derecho parecería que no hace nada. El famoso tema de que el derecho es que se ha confinado. ¿Qué hacer en este mundo de cambios? Hay dos palabras que definen esta situación: incertidumbre y perplejidad. O como diría Bauman, la certeza incierta con la protección desprotegida. Este es el camino. El tema es, ¿cómo hacemos nosotros para que los sueños de Kant, del patriotismo constitucional, se hagan realidad juntamente con el desvelo de Kelsen? No olvidemos a Robert Alexis, cuando se refería a la grandeza de la obra de Kelsen, a nosotros que hemos vivido toda la vida con él. Ahora bien, ¿cuál puede ser la salida o cuál puede ser la solución? Porque la solución es un poco, digamos, muy extraña. Proponemos dos salidas al éxito. Recordemos que exit es salida. Primero, un nuevo paradigma. Hace muchos años que estoy trabajando con distintos paradigmas. Una nueva noción de modernidad, con una inmersión global, sujeta a la prevención de todo tipo de desastres, nueva forma de curar o de contagiar enfermedades, nueva forma de encarar soluciones y extender derechos. Stuart Mill decía, un nuevo paradigma que consiste en la libertad de comprometerse con experimentos de vida. ¿Cuál es la segunda salida? La segunda salida es por el derecho internacional. Recordemos la acción de la ONU, a través de la Asamblea y la Secretaría General, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Todos los esfuerzos
estableciendo distintos criterios. No sabemos qué es lo que va a pasar con la 75ª sesión de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en Nueva York. No sabemos si se celebrará o si la globalización solo seguirá existiendo virtualmente. Sin dudas, hay muchos documentos y resoluciones de indiscutible valor jurídico y moral, pero con un signo de interrogación para el futuro. ¿Son suficientes? Recordemos que los medios hablan, y yo también me quiero adherir también a eso, del silencio ensordecedor de la ONU. Incluso se está hablando en varios medios de reformar la ONU, es decir, le estamos pidiendo algo más. El tema es encarar las luchas contra las pandemias. No estamos hablando de los médicos. El tema es cómo encarar las luchas contra las nuevas pandemias, que son igualmente letales como el COVID-19. Primero quiero referirme a la pandemia de la corrupción. Sin dudas, la lucha contra la corrupción es tan importante como la lucha contra el COVID. En segundo lugar, hace pocos días se celebró la terminación de la Segunda Guerra Mundial, 75 años. Finalizaron los 6 años de la guerra más terrible de la edad moderna. 80 millones de muertos. Pero lo más grave, que en esos 80 millones de muertos estamos hablando del exterminio, de la Shoah, de 6 millones de judíos. ¿Y qué está pasando hoy en Cisjordania? O sea, hoy estamos, como decía Rifkin, ante una amenaza de extinción y la gente ni siquiera lo sabe. En tercer lugar, el obstáculo de la soberanía. Todos los estados se encierran en sus derechos soberanos. Y mientras tanto, hace pocos días, el Tribunal Constitucional alemán dictó una sentencia, una falta absoluta de solidaridad con la Unión Europea, fíjese que el máximo tribunal, órgano de justicia alemán, criticó la política de ayuda del Banco Central Europeo a la zona euro con la compra masiva de deuda pública. O sea, pone en tela de juicio todo el sistema de la Unión Europea. ¿Para qué? Para defender la soberanía. Por eso es que quiero rescatar un mensaje del colectivo de artistas e intelectuales. Porque todo el mundo dice, y normalmente todos decimos, vamos a volver a lo de siempre, queremos volver a lo de siempre. No, no, no. No hay que volver a lo de siempre. Porque lo importante es, tras lo que ha sucedido, no volver a lo de siempre. Es una cuestión de supervivencia como de dignidad y coherencia, porque no podemos agregar, tenemos que agregar dignidad y coherencia. Ni olvidar lo que sucede, sobre todo en nuestro país, con la violencia de género, que también es terrible, es una pandemia impresionante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en lo inmediato? ¿Cuál es la hoja de ruta que yo considero? Hablo de la hoja de ruta de los profesores, pero es mi hoja de ruta. Primero, el destino del derecho internacional. ¿Por qué nos referimos al destino? Hay una cierta sensación de que nos estamos refiriendo a una fuerza desconocida que opera en los acontecimientos, una especie de hado o una divinidad que actúa y que rige la vida de la persona. En realidad, nos referimos al destino de nuestra materia, siguiendo al profesor Cosqueñieri. Pero por ahora, es imprescindible luchar para impedir el avance del Estado sobre los derechos humanos y garantías, con la excusa de que es la única forma de luchar contra el COVID. Recordemos que los confinamientos y el encierro y el distanciamiento social no son buenos para la democracia. El mismo recorte de libertades se aplica a las normas de privacidad. Nuestra privacidad ya estaba en peligro por el Big Data. Pero usar esos datos ahora parece haberse convertido en la norma. Es probable que la nueva normalidad no signifique otra cosa que mucho más gran hermano. Otra cosa, además, y que algunos anteriores expositores han advertido, los nacionalismos y populismos que han resurgido incluso en naciones de vanguardia. Hay que resguardar nuestros regímenes republicanos. El COVID es una excusa para poder trabajar más. Hay que mantener en todo el mundo la división y equilibrio de poderes y la plena vigencia del Estado de Derecho con una total e irrestricta libertad de prensa. Ese es el proyecto que por lo menos yo considero que yo asumo como profesor. Porque ¿cuál es el objetivo? Para mantener para mantenernos por delante de la curva, como se dice normalmente,
y encarar la ruta del derecho. ¿Para evitar qué? Para evitar las profecías de Casandra y sus pronósticos, y escuchar el pronóstico de Pandora y su caja, en la que siempre nos queda, por supuesto, la esperanza. Ese es el mensaje, y ahora, con esto he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Travieso. Le pasamos la palabra a la profesora Mónica Pinto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que han participado antes que yo. Creo que ha quedado claro a lo largo de estas exposiciones que básicamente en esta pandemia tenemos un actor central del que todos hablamos, pero probablemente sepamos poco de su vida, que es justamente la Organización Mundial de la Salud. Realmente el tema de salud es uno de los que viene a cruzar transversalmente el mundo internacional. Y desde mediados del siglo XIX, la sociedad internacional estuvo preocupada por estos temas de salud y empezó a celebrar conferencias internacionales sanitarias. Justamente en la conferencia que se establece en París en 1861, se crea una organización de higiene y en las Américas una organización sanitaria panamericana. Son estas conferencias sanitarias las que con el tiempo, en 1946, van a dar origen a la Organización Mundial de la Salud, que es una organización internacional en el sentido más puro del término, es decir, es un ente creado por estados en un tratado con una finalidad específica y al que se lo dota no solamente de una estructura orgánica para trabajar, de misión, funciones, propósitos, sino también de una capacidad decisoria propia. La Organización Mundial de la Salud se da en esa temprana época del 46, estos son apenas unos meses después de creadas las Naciones Unidas y después está en vigor la Carta, se da una constitución, al mismo estilo de la constitución que tiene la Organización Internacional del Trabajo en la Declaración de Filadelfia de 1944 y mucho antes en el Tratado de Versalles de 1919. En realidad la constitución es un tratado en el mejor sentido de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pero que tiene los mismos rasgos que la constitución de la OIT, y esto le da ciertas características muy únicas. Primer dato, a esa conferencia sanitaria de 1946 asisten 61 estados. Yo sé que al día de hoy, para todos los que estén sentados del otro lado de la pantalla, esto es un cuarto de la comunidad internacional. Pero recordemos que en 1945, cuando se adopta la ONU, los estados que entran a formar las Naciones Unidas son 50. Sumemos los ex enemigos, los que siempre fueron neutrales, 55 sería la suma total, o sea que en el 46-61 era todo lo que estaba disponible. África era un continente colonial, el Asia desde la línea del Ecuador para abajo era lo mismo, en América quedaban colonias todavía. O sea que básicamente uno puede decir que casi todo el mundo estaba representado en esa conferencia. ¿Qué es lo que hace esa constitución que todos conocemos porque comienza en su primer párrafo de preámbulo, es esa definición de salud que repetimos todos cual si fuera un rito de que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad o de afecciones. Esa constitución no solamente habilita el ingreso de estados miembros, sino, y esto es una de las pruebas más cabales de la globalidad del tema salud a mi entender, habilita en su momento que territorios que no sean responsables por el manejo de sus relaciones internacionales, o sea, hablando muy coloquialmente, colonias, territorios no autónomos, puedan sumarse a la Organización Mundial de la Salud. Al día de hoy solamente queda Puerto Rico por su estatuto de Estado libre y asociado, pero digamos que en su momento esto fue una decisión muy importante. La OMS entonces se ocupa del segmento salud y de higiene en toda su extensión a nivel mundial y pasa a formar parte de esto que llamamos los organismos especializados que se vinculan con las Naciones Unidas a través de un acuerdo que lleva a cabo el Consejo Económico y Social. La OMS tiene una capacidad regulatoria propia muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que la OMS es la dueña de la reglamentación internacional en materia de salud.
tiene un rol normativo importante en el sentido que es la que fija el standard setting, que es la que fija las normas en materia de salud, y también tiene funciones de asesoramiento a los estados en ese sentido. Si uno quisiera parafrasear a un antiguo consejero legal de la OMS, al señor Bursi, tendría que decir que la organización tiene dos roles. Un rol presente, que es esto, de administrar el derecho de la salud, aconsejar su regulación, proponer nuevas regulaciones, y también tiene un rol profético, que es un poco mirar qué es lo que está haciendo falta para tratar de llenar ese bache con una nueva reglamentación. Al igual que la OIT, la OMS tiene una cláusula que obliga a los estados a tomar disposición y a informar qué es lo que están haciendo respecto de tratados no ratificados. Esto para cualquiera que maneje la Convención de Viena parece un sacrilegio, porque la Convención tiene un artículo central que dice que un tratado no obliga ni da derechos a terceros estados sin su consentimiento. Pero tanto la Constitución de la OIT como la de la OMS dicen exactamente esto, que los estados que a medida que se tomen los convenios tienen 18 meses para tratar de que estos convenios sean aprobados en su ámbito interno y tienen que ir informando a la organización las medidas que van tomando, si pueden ratificar, encantados, y si no pueden ratificar, cuáles son los motivos. La organización despliega un panorama normativo que va más allá de lo que llamamos las fuentes formales del derecho internacional. Los tratados, las costumbres, los principios generales, maneja un montón de soft law, eso que tiene predisposición para ser tratado pero que todavía no lo es, o norma vinculante, y un montón de otro tipo de estadios intermedios. Entre las cosas que la OMS ha puesto en funcionamiento últimamente está un famoso Reglamento Sanitario Internacional que justamente tiene por finalidad prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger a la gente, adoptar medidas, etc. Ese reglamento, que es del 2005 y que entró en vigor en el 2007, es el que básicamente le da poderes al director general de la OMS, que hemos visto en muchas ocasiones en noticias de prensa, para poder tomar decisiones a la luz de un consejo de sabios o de expertos. Vuelvo sobre un tema que planteó Emiliano. La pregunta del millón. ¿China es responsable a la luz de la Organización Mundial de la Salud? Y la realidad es que hay casi conciencia de que China informó tarde a la OMS sobre el desarrollo de la pandemia. Pero lo cierto es que los mecanismos de la OMS para poder poner sobre la mesa, y voy a donde está Silvina, la responsabilidad internacional de China, son sustancialmente basados en la producción de pruebas, que es algo que en el derecho es muy importante. Y el conflicto es cómo se hace ante una China que controla todos sus medios de información y que controla la narrativa que ha desplegado después de la ocurrencia de la pandemia, para decirle, bueno, acá está, usted es internacionalmente responsable por lo que ha sucedido y además le debe una reparación a los demás estados. Cerremos los ojos, como dijo alguien, tratemos de imaginar a los 15 jueces de la Corte de La Haya haciendo esto que mi tiempo ha acabado. Bueno, en algún momento lo pagaré. Imaginemos a los 15 jueces de la Corte de La Haya tratando de decidir algo por el estilo y nos vamos a dar cuenta de que eso es probablemente más ciencia ficción que lo que hoy nos parece la propia pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Pinto. Ahora vamos a comenzar la ronda de cierre, donde cada profesora va a tener unos 2 o 3 minutos para concluir su idea. Vamos a comenzar nuevamente con la profesora Frida Armas. Bueno, muchísimas gracias. Y realmente muy interesantes las exposiciones de mis compañeros de panel. Surgen tantas cosas que tendríamos que empezar de nuevo o tener otro día. Pero bueno, no ese es el objetivo de estos minutos. Simplemente, bueno, por un lado quiero aclarar que no llegamos a cubrir todos los temas, ¿no? Justamente en las varias presentaciones de varios de ustedes salieron todos los temas de derechos humanos y los problemas que suscitan. Sé que va a haber otro panel con los profesores de derechos humanos, aunque el derecho internacional estamos tan unidos. Y yo simplemente quería referirme a esto. No sabemos cómo vamos a salir, ¿no? En el sentido, por supuesto, probablemente dentro de poco esto se abrirá, pero ¿qué consecuencias va a haber un poco más allá, ¿no? ¿Qué consecuencias con los viajes? ¿Qué consecuencias
todo esto que decía Silvina de responsabilidad, ¿qué va a pasar realmente? Porque hay cosas que ahora pueden parecer, pero todo esto que ha pasado en este tiempo va a tener una consecuencia tanto económica como demás. Y creo que es interesante para nosotros como profesores pensar estos nuevos paradigmas a lo mejor que están surgiendo, todo lo que tiene también implicado de protección ambiental, ¿no? Además de derecho a la salud y demás, y una definición nueva de seguridad. Tenemos que tener esa iniciativa, a lo mejor de liderazgo que decimos que falta, de decir, bueno, a ver qué podemos pensar para enfrentar estos nuevos desafíos que están surgiendo, para que no quede en una cosa solo política, sino cómo complementarlo jurídicamente, ¿no? Y también, por supuesto, coincido plenamente con Emiliano en lo que no es importante un pronunciamiento de un organismo para que sea ni válido, ni eficaz, ni nada, ¿no? Pero lo que a veces da pena en esto, justamente también con estas otras violaciones a lo mejor que pueden producirse de egoísmo, de cierre de los estados en sí mismos, es en ver que hay un bloqueo a decisiones por razones porque alguien está ocultando pruebas, o al revés, o porque otro país no empezó a tomar las medidas él a tiempo, entonces quiere echar la culpa a otro. O sea, esa inacción que se ve en el ámbito internacional del Consejo de Seguridad, en un momento donde está algo en juego tan doloroso como es la salud y como es la vida de tantas personas, tal vez choca un poco más que lo que estamos acostumbrados a ver de resoluciones que no se adoptan por cosas de paz y seguridad de las normales. No digo ni que sean más importantes, ¿no? Pero qué dolor que como humanidad y las organizaciones internacionales no estén pudiendo responder a la altura de lo que la humanidad nos está pidiendo, ¿no? Como esos bloqueos igual que siguen dificultando la vida de la gente, un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, tenemos un reclamo alto de la sociedad y de nosotros mismos hacia el derecho internacional, y qué bueno sería que pudiéramos empezar a elaborar como para contribuir en esto. Gracias. Muchas gracias, profesor Armas. Tiene la palabra el profesor Emiliano Bois. Bueno, muchas gracias. La verdad es que uno sale de estos eventos con una enorme cantidad de cosas que aprende, así que les agradezco mucho por todo este material para seguir pensando. Yo empezaría estas palabras de cierre con dos recomendaciones personales que me parece que son perfectamente aplicables al ámbito del derecho internacional. La primera es que no toda inacción es mala y no toda acción es buena. Y la segunda es que el aislamiento no es malo. Y esto me parece que es aplicable también a lo que uno podría plantear respecto al derecho internacional. No está mal que el Consejo de Seguridad no actúe. De hecho, una de las paradojas que tenemos en el ámbito de los ámbitos, digamos, de reflexión internacionales, es que criticamos al Consejo de Seguridad cuando actúa y también lo criticamos cuando no actúa, ¿no? Y me parece que esto genera una serie de problemáticas muy particulares. Me parece que hay que retomar el valor del silencio. Me parece que si el Consejo de Seguridad es este elefante que nos molesta en la sala, digamos, en la que el derecho internacional está recluido, me parece que es tan importante lo que ese elefante hace como lo que no hace, ¿no? Y esto yo siempre suelo decir que con los tratados internacionales pasa más o menos lo mismo, ¿no? Un tratado a veces es tan relevante por las palabras que no usa como por los términos que efectivamente, digamos, ese tratado está incluyendo. Entiendo el valor simbólico, digamos, que le estamos pidiendo, digamos, al Consejo de Seguridad con una resolución, pero si esa resolución es tan genérica que lo único que hace es contribuir a la burocratización del sistema, me parece que estamos retrocediendo más casilleros de los que eventualmente estamos avanzando. Frida hablaba de estas metáforas bélicas. Bueno, acá este es el riesgo de la securitización, digamos, de la salud, ¿no? Si el Consejo de Seguridad considera que una pandemia puede poner en peligro la paz y la seguridad, el riesgo es que los estados se puedan tomar de eso precisamente para realizar acciones que van en contra de nuestros propios derechos, justificándose en la excepcionalidad de la situación. Y esto me parece que nos hace entrar en un terreno que particularmente es muy riesgoso, y esta metáfora de la sala que yo estaba usando para describir el confinamiento terminaría convirtiéndose en un derecho internacional que es una casa tomada, en donde, como decía Cortázar, el Consejo de Seguridad iría avanzando en las distintas habitaciones y reduciendo el poder de acción de manera concreta. Me parece que si el Consejo de Seguridad tiene serios problemas de legitimación, no solo por la membresía,
por los mecanismos de trabajo, por la transparencia, por la discrecionalidad, porque no tiene que rendir cuentas, etcétera, etcétera, me parece que llegamos a una paradoja difícil en el derecho internacional, que es que esperamos que la lucha contra los nacionalismos, en pos supuestamente de una solución global, provenga de un órgano que precisamente no está interesado, digamos, necesariamente en las soluciones globales y que, como decía Frida, está intentando, digamos, hacer una mezcla de intereses particulares y personales que pueden ser complicados. Para cerrar, mi segunda afirmación de que el confinamiento no es malo y que el aislamiento no es malo, me parece que uno puede aprovechar estos tiempos de confinamiento para pensar las paredes de esa sala en la que está el Consejo de Seguridad y el derecho internacional en general, para pensar los límites de este derecho internacional y también, me parece, para pensar nuestras expectativas y nuestros límites cuando eventualmente estamos evaluando o queriendo evaluar la eficiencia del derecho internacional. Me parece que el modo en que concebimos ese derecho internacional, su utilidad y su funcionamiento, debería ser repensado por todos aquellos que nos dedicamos a estas áreas. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, profesor Buis. Tiene la palabra la profesora Silvina González Napolitano. Bueno, muchas gracias. A mí me faltó antes por hablar algo respecto del desafío que se puede presentar en torno a las circunstancias la invocación de circunstancias que excluyen la ilicitud. En cuanto al desafío de distinguir si un hecho concreto cae dentro de la circunstancia de fuerza mayor o del estado de necesidad. Porque la fuerza mayor se da frente a un hecho que es ajeno al control del Estado, que hace materialmente imposible cumplir con la obligación internacional. Mientras que el estado de necesidad, el Estado tiene una opción, cumplir o no cumplir con la obligación, pero el Estado decide voluntariamente no cumplir para salvaguardar un interés esencial del Estado. Entonces, con las medidas que se tuvieron tomando producto de la pandemia, hay por ahí una delgada línea en cuanto a si puedo o no materialmente cumplir, o decido, puedo cumplir materialmente, pero decido no hacerlo porque tengo un interés esencial para cumplir. A veces creo que hay ciertas cuestiones que son como muy fronterizas. ¿Asigno estos recursos para esto o necesito asignarlo para esto? Entonces estaría frente a estado de necesidad y no de fuerza mayor, pero tal vez me es materialmente imposible por una situación ajena a mi control, tener que asignarlos para esto. Entonces digo que esto también nos va a presentar el desafío de tener que ver dónde encuadra cada situación. Después, en cuanto a lo que refirió Emiliano, la actuación o no actuación, él hablaba que a veces es bueno no actuar. Yo creo que estamos frente a una situación inusitada y tal vez lo que hoy conocemos no es algo distinto de las pruebas que teníamos la semana pasada o hace 15 días. O sea que se va avanzando poco a poco y es muy fácil también hablar con el diario del día después. Entonces, sí, creo que en algunos momentos es necesario no actuar, simplemente para ver cuáles son las evidencias de eso a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Que si bien hace unos años nos habíamos enfrentado a otra pandemia, que fue la del H1N1, pero las circunstancias fueron totalmente distintas en comparación con estas. Y también estoy plenamente de acuerdo en que tenemos que repensar el derecho internacional para que sea más eficaz la toma de decisiones en circunstancias como las que estamos enfrentando globalmente. Muchas gracias, profesora González Napolitano, muchas gracias. Le pasamos la palabra al profesor Juan Antonio Travieso. Voy a decir 3 cosas solamente, coincidiendo por supuesto con los demás profesores. Primero, que el tema es que, por lo que se ha dicho, es que en realidad, a través del destino del derecho internacional, la pregunta es si el rumbo del derecho internacional está ligado al rumbo de la ONU o de las distintas organizaciones. La primera observación es que un traje de mediados de siglo debe entrar prácticamente, de mediados del siglo pasado, debe entrar prácticamente 75 años después. O sea, cambió todo. Y no solamente las modas. Ha cambiado la estructura, sus componentes, y ha cambiado también la forma de las distintas pandemias. Han pasado los años, ¿no? Ha pasado muchas cosas. ¿Qué hacer? Bueno, en primer lugar,
bueno, quizás lo que se impone es una ingeniería, una nueva ingeniería popperiana. O sea, nosotros tenemos que cambiar todo mientras el avión sigue volando. Es decir, cambiarle las alas, los motores a este avión mientras el avión sigue transcurriendo. Algo sumamente complicado. Y en tercer lugar, yo creo que quizás este sentido, digamos, dramático, ¿no? En donde tenemos nosotros, sin dudas, y yo acá coincido con lo que decía Unamuno, que solo en las crisis, en las tempestades, se pueden aquilatar los valores humanos. O sea que esta crisis nos va a sacar mucho más fuertes y mucho más honrados y mucho más favorables a poder encontrarle soluciones a los grandes problemas. Por supuesto, dentro de este esquema de cambiar rumbo, de ingeniería popperiana y de utilizar la crisis como una gran oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Travieso. Tiene la palabra la profesora Mónica Pinto. Gracias a todos por las contribuciones, que son, como siempre, muchas y uno no llega a considerarlas a todas. La primera cosa que quiero decir es que con este orden jurídico-político de posguerra quedó claro ya en 1945, aunque Juan Antonio diga que es un traje que ha quedado arcaico, que hay una enorme cantidad de temas que son transversales, que no se pueden trabajar por separado. Que el mundo iba a crecer, que íbamos a ser muchísimos los estados y que además la problemática transversal iba a incrementarse. El multilateralismo fue la respuesta que apareció en 1945 y que lentamente empezó a calentar motores para tratar de que en realidad la mayoría de estas cuestiones, incluida la paz y la seguridad internacionales, fueran temas de atención de todos los estados, donde todos los estados pudieran participar de alguna manera directa, levantando la mano, votando, adoptando decisiones, o a través de representantes, a través de sus miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad. Digo, los Big Five, los 5 grandes siempre existieron. Así que yo creo que en este momento una de las consecuencias de la crisis es mirar para adentro, mirarnos nosotros en el contexto del mundo, mirar qué cantidad de hegemones hay en este mundo y llegar a la conclusión, al menos en mi criterio, que el multilateralismo es algo que no hay que olvidar y que eventualmente habría que fortalecer y mucho. Y la segunda cosa es que si hay algo que da una muestra contundente de que hay globalización es esta pandemia. Digo, hubo una globalización cuando los efectos financieros de alguna crisis se sienten a todo lo largo del mundo, pero esta pandemia no respetó ni grandes, ni pequeños, ni ricos, ni pobres. Obviamente, de acuerdo a cada contexto, profundiza sus efectos, los pobres van a ser más pobres, los ricos no pueden entender cómo esto les está pasando, los poderosos se quieren ir de todos esos lugares donde creen que no están atendiendo bien sus intereses, y los no poderosos tratamos de que las cosas salgan mejor. Yo creo que no hay que discutir la globalización, el tema no es si va a haber o no globalización, el tema es cómo hacemos para capitalizar esa globalización con un criterio pro persona, con un criterio por el cual cuestiones como estas, como la salud, tienen que ser repensadas en los ámbitos nacionales y en el ámbito internacional de manera de que sean un poco más equitativas. Creo que la crisis es una oportunidad para tomar lección. Pero luego de esto hay que desencillar, hay que reflexionar 2 minutos y recién después, cuando la crisis haya pasado, pensar cómo hacemos para transformar las instituciones y eventualmente eso es lo que queremos. Les quiero agradecer a todos y antes de pasarle la palabra a Juan Manuel, para cerrar, quiero hacer un mea culpa porque cuando nombré quienes estábamos detrás de este homenaje a Hortensia y nos involucré a todos, y a Raúl Vinuesa y a Roberto Moncayo, no la nombré a Lilian del Castillo, que obviamente se junta a nosotros para esta decisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Pinto. De esta manera concluimos la jornada. Les agradecemos a todos los profesores y profesoras que estuvieron en el panel compartiendo sus ideas, a quienes estuvieron en la reunión presentes y a quienes siguieron la transmisión en Facebook. Van a poder encontrar el video mañana, ahora mismo en Facebook en un rato, y las distintas redes de la facultad en la página web. Muchísimas gracias a todos.